Sumergirse en la majestuosidad de Budapest, la cautivadora capital de Hungría, es una experiencia que realmente disfrutarás. Mi recomendación es que reserves un tiempo adecuado para explorarla a fondo a pie, ya que a pesar de su apariencia, la ciudad no es tan pequeña y ofrece una gran cantidad de lugares fascinantes para descubrir y actividades para disfrutar. Budapest es un paraíso para los amantes de la fotografía, con su arquitectura deslumbrante que te inspirará a capturar momentos mágicos. Además, es un destino culinario excepcional, donde podrás deleitarte con su espectacular gastronomía. Por las noches, la ciudad cobra vida con su vibrante energía y ambiente alegre, convirtiéndose en un escenario perfecto para vivir momentos inolvidables. Budapest es sin lugar a dudas uno de los tesoros más cautivadores de Europa para aquellos aventureros que desean emprender un viaje en solitario. Te guiaré a través de esta joya a orillas del Danubio, resultado de la fusión de las ciudades de Buda y Pest, cuya belleza se despliega tanto de día como de noche. En tu travesía por Budapest, tendrás la oportunidad de pasear por la encantadora calle Váci Utca y la majestuosa avenida Andrássy. Cruza el icónico Puente de las Cadenas, admira la grandiosidad del Parlamento de Budapest y contempla la ciudad desde las alturas del Bastión de los Pescadores. No te pierdas la oportunidad de relajarte en sus balnearios y parques, disfrutar de la atmósfera de sus cafés históricos o maravillarte con actuaciones de ópera y ballet. Budapest es una de las ciudades más impresionantes de Europa. Mi primer encuentro al viajar solo a Budapest fue lleno de asombro ante su grandiosidad, y mi segundo encuentro fue un flechazo a primera vista. Si tienes la suerte de explorar Europa, te aconsejo que Budapest sea tu primera parada, antes incluso que otras capitales más famosas. Prepárate para una experiencia inolvidable en esta maravillosa ciudad que tiene mucho que ofrecer a los viajeros solitarios. El Parlamento de Budapest, icónico edificio situado a las orillas del Danubio, se alza como el monumento más reconocido de la ciudad. Su imponente arquitectura de estilo neogótico cautiva tanto en su exterior como en su interior, donde se despliegan decoraciones de mármol y detalles en oro que asombran a los visitantes. Un punto culminante es la Sala de la Cúpula, que resguarda la valiosa corona de San Esteban, así como la majestuosa escalera principal y la antigua cámara alta. No puedes perderte la oportunidad de embarcarte en una visita guiada de aproximadamente 45 minutos, la cual es esencial para comprender su historia y descubrir curiosidades fascinantes. Budapest de noche se ilumina en todo su esplendor, ofreciendo vistas asombrosas desde cualquier punto de la ciudad. Justo al lado del Parlamento y en las cercanías del Danubio, encontrarás el conmovedor monumento Zapatos en el Danubio. Este lugar también merece tu atención en tu exploración por Budapest. El monumento, erigido en memoria de los judíos que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial, es una representación emotiva que te tocará el corazón. El Puente de las Cadenas, una de las joyas arquitectónicas más exquisitas del mundo, se erige como un destino esencial en tu recorrido por Budapest. Este puente, considerado el más antiguo de la ciudad y que une los distritos de Buda y Pest, brilla con una belleza singular, especialmente cuando cae la noche y su meticulosa iluminación resalta su esplendor. A pesar de haber sido destruido al final de la Segunda Guerra Mundial por mandato alemán, el puente fue reconstruido y volvió a abrir sus pasos en 1949. Las panorámicas más cautivadoras del Puente de las Cadenas se despliegan desde la ribera de Pest, donde encontrarás bancos perfectamente ubicados para relajarte o disfrutar de un picnic mientras contemplas vistas impresionantes. El Castillo de Buda, también conocido como el Palacio Real, es una parada obligatoria en tu itinerario durante tu viaje a Budapest. Perched up Buda Hill, este imponente edificio del siglo XIV emergió como un símbolo ineludible de la ciudad. Aunque sufrió daños considerables en la Segunda Guerra Mundial, fue meticulosamente restaurado en un estilo neoclásico. Varias opciones te conducen a lo alto del castillo. Puedes optar por ascender a pie por las escaleras junto al Puente de las Cadenas, recorrer la colina por la cuesta a la izquierda del funicular o disfrutar del funicular Budavariciclo. El precio del trayecto es de 1.200 florines al día de la fecha y se ofrece un descuento si adquieres boletos de ida y vuelta. Una vez dentro del castillo de Buda, te aguardan tesoros culturales como la Galería Nacional Húngara, el Museo de Historia de Budapest y la Biblioteca Széchenyi. Si el tiempo lo permite, estos lugares son un deleite para explorar.
Situado en lo alto de la colina de Buda, el Bastión de los Pescadores emerge como una joya arquitectónica en Budapest. Esta terraza de estilo neogótico se caracteriza por sus 7 torres, cada una representando las 7 tribus magiares que fueron los cimientos de la nación húngara. El momento ideal para explorar este mirador es al atardecer, permitiéndote presenciar cómo la ciudad se tiñe de tonos dorados antes de dar paso a la iluminación nocturna, un espectáculo verdaderamente mágico. Adyacente al Bastión de los Pescadores se encuentra la iglesia de Matías, también conocida como la iglesia de Nuestra Señora. Esta iglesia católica, de gran importancia histórica, ha sido el escenario de coronaciones de varios reyes húngaros y sin duda merece una visita detenida. Si estás explorando Budapest, no puedes dejar de maravillarte ante la vista y la riqueza histórica que ofrecen el Bastión de los Pescadores y la iglesia de Matías, dos destinos imperdibles en tu itinerario. El Parque Városliget, también conocido como Parque de la Ciudad, se presenta como una joya verde en el corazón de Budapest, y se consolida como uno de los destinos más destacados de la ciudad. Desde la icónica avenida Andrássy, con su deslumbrante conjunto de palacios y majestuosas fachadas, puedes ascender hasta llegar a la impresionante Plaza de los Héroes. Aquí, las majestuosas estatuas representan a los líderes de las 7 tribus que dieron origen a Hungría, marcando la entrada directa al parque. En el corazón del parque, te esperan fascinantes maravillas. Entre ellas, destaca el encantador Castillo Bagdauniat, un edificio que parece sacado de un cuento de hadas. Además, un sereno lago te invita a alquilar una barca y relajarte en sus tranquilas aguas. No puedes dejar de visitar el renombrado balneario de Széchenyi, un espacio relajante y rejuvenecedor. Y para añadir un toque de curiosidad, encontrarás la icónica escultura, Snónimo. El parque en sí es expansivo, otorgándole la oportunidad de sumergirte en una atmósfera de calma y belleza durante varias horas. Si estás en Budapest, no debes pasar por alto la experiencia de explorar el Parque Városliget y todas sus maravillas que te esperan. Los balnearios de agua termal en Budapest representan uno de los tesoros más preciados de la ciudad y son una parada imprescindible para los visitantes. Con un total asombroso de 118 manantiales que emanan aguas termales, la ciudad se convierte en un auténtico paraíso de bienestar. Estas aguas varían en temperatura, oscilando entre los 28 grados de temperatura y los 80 grados, y su historia se remonta a los tiempos de los romanos y, posteriormente, de los turcos. Los balnearios te ofrecen una experiencia única y revitalizante. Imagina sumergirte en aguas termales mientras disfrutas de las vistas de la ciudad. Para añadir más diversión, hay piscinas mixtas donde puedes llevar tu toalla y traje de baño, o también puedes alquilarlos en la entrada. Noche o día, durante los fines de semana, estos lugares se convierten en un epicentro de diversión y relajación. Personas de todas partes del mundo, tanto locales como turistas, se reúnen aquí para disfrutar de la energía rejuvenecedora de las aguas termales y crear recuerdos inolvidables. Si estás buscando un escape placentero en Budapest, los balnearios son una experiencia que no te puedes perder. Como siempre te digo, si te gusta este contenido, te invito a suscribirte y compartir este vídeo con más personas, para que puedan descubrir las maravillas que el mundo nos ofrece. También déjame un comentario para conocer tu opinión. Una vez dicho esto, continuamos disfrutando del vídeo en Budapest.